tenemos la obligación de enseñar a los que vienen detrás de nosotros lo importante que han sido las personas que nos han antecedido para tener el Panamá que tenemos hoy. Y ella fue una de estas personas maravillosas. Mi tío fue una persona que hizo muchísimo por este país y por la educación. Él fue ministro de Educación. Como ministro de Educación, pues consiguió la ley esa 47 que le dio estabilidad al educador. Y como él fue también, creo que, director general de Educación y no se mantuvo en su despacho. Él siempre estuvo visitando todo el país. La existencia de Macaracas se remonta al siglo XVI, cuando Gaspar de Espinosa arrasó la región en busca de oro y encontró al cacique Macaracá entre los ríos La Villa y Estibaná. Apenas independizada Panamá de España, llegó al lugar José Campodónico, italiano que se hizo ganadero y comerciante y contrajo nupcias con Josefa María Moreno. Elida Luisa Campodónico Moreno pronto destacó por su inteligencia y sensibilidad social. Y el aliento vocacional que le dio su primera maestra en Macaracas la motivó a terminar su enseñanza primaria en Los Santos. A principios del siglo XX, viaja a Panamá a seguir estudios secundarios en la Escuela Santa María, regentada por las Hermanas Cristianas. Su rendimiento académico es excepcional, por lo que sus padres la envían a Bellinzona a continuar estudios con especialización en educación y allí obtiene el título de maestra normal para escuelas primarias y maestra de jardines de infancia. Regresa a Panamá a principios de 1920, en plena gestación de importantes movimientos reivindicativos de la mujer, y es nombrada profesora de Geografía e Historia en la Escuela Normal, donde conoce a José Daniel Crespo, con quien contrae nupcias y comparte ideas liberales para mejorar la educación panameña. O sea, él era un hombre sencillo, humano, tranquilo. Él no era una persona que le encantara. Él era una persona que se llevaba bien con todo el mundo, que no hacía diferencias sociales de ninguna clase. Muy humano y muy abierto hacia las personas. Era un hombre que le gustaba la lectura, un hombre tranquilo, un hombre callado, un hombre que era de familia. José Daniel había obtenido el título de maestro de enseñanza primaria en la Escuela Normal de Varones y luego obtuvo una beca para estudiar en el Kevin College de Liverpool, desde donde se trasladó a Nueva York para asistir a la Universidad de Columbia, donde obtuvo los títulos de Bachelor of Science, maestría en supervisión de educación y un doctorado en filosofía. Mi abuelo era liberal. Mi abuelo era liberal, sí, era miembro del Partido Liberal. No podía ser conservador jamás, no podría serlo. Pero eran muy de izquierda ambos, muy de izquierda y muy nacionalista. El matrimonio, de pensamiento liberal y revolucionario, se empeñó en cambiar el sistema educativo vigente. José Daniel fue nombrado catedrático de Pedagogía en el Instituto Nacional y luego inspector general de Educación. Fue elegido diputado en 1932, periodo en que se vio obligado a exiliarse en México. Eran dos revolucionarios completos en educación, porque para cambiar una sociedad tiene que cambiar la educación, y por eso todo estaba en centrarte en el niño. En 1945 fue ministro de Educación, logrando la aprobación de la Ley Orgánica de Educación y el establecimiento del escalafón del magisterio a base de créditos y experiencia, dándole estabilidad al educador panameño. Panamá, efectivamente, después del fin de la Primera Guerra Mundial, hay una situación a nivel internacional de mucha ebullición de movimientos sociales contestatarios, de revoluciones incluso, más allá de la de Rusia,
Es una época que en Panamá además hay unas circunstancias únicas internas del país que hacen que sea un hervidero de movilizaciones sociales. No solamente es el primer movimiento feminista que nace en esta época, del 19 al 23, se puede decir, sino que también es la época que nace la Federación Obrera, por ejemplo, en el año 21. También es la primera Federación de Estudiantes de Panamá, nació en 1923. Es decir, que no es solamente, las mujeres no son solamente, pero es verdad que tiene el movimiento feminista una característica especial, porque es muy fuerte, nace ya con dos organizaciones, la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer y el Partido Nacional Feminista. El matrimonio funda una escuela para preparar maestros con el método Montessori. El éxito de esta iniciativa la promueve a subdirectora de la Escuela Normal, cuando la dirigía otra renombrada educadora panameña, Esther Neira de Calvo. Pero la situación política y las posturas ideológicas del matrimonio pronto le ocasionan diferencias con los estamentos del poder, y ambos son despedidos de la Escuela Normal por insistir en reformar el sistema educativo. Discrepaba la dirección de la subdirección, es decir, habían visiones diferentes de cómo se debía de dirigir la institución. Y esto tiene que ver obviamente con las ideas políticas y sociales que cada una de ellas tenía. Recordemos que doña Esther Neira de Calvo fue fundadora de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer. En cambio, Elida Campodónico fue siempre militante, además de las importantes, siempre en la dirección, primero del Grupo Feminista Renovación, luego del Partido Nacional Feminista y luego finalmente en los años 40 de la Unión Nacional de Mujeres. ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales? Hay una diferencia de clase. Doña Esther Neira pertenece al grupo, a la oligarquía, podríamos decir, nacional, muy enraizada y con mucha relación con el Partido Liberal. Doña Esther fue al Congreso de Baltimore en 1922, enviada por el presidente Porras como representante del país. En cambio, el Grupo Feminista Renovación y luego el Partido Nacional Feminista nace en medio de las mujeres. El medio natural son las clases populares y sobre todo maestras, las mujeres, digamos, más preparadas dentro de estos grupos sociales. Nacen con dos propósitos distintos. Había el común denominador de ambas es la defensa de los derechos de la mujer. Ahora, ¿cómo concebía un grupo y el otro eso? Ahí es donde van a haber muchas diferencias. La Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer quería educar a las mujeres y, bueno, el voto y los derechos sí, pero más tarde cuando ya estuviesen educadas. En cambio, el Partido Nacional Feminista nace directamente con un objetivo fundamental y prioritario, que es la consecución de los derechos políticos y el voto como el objetivo fundamental, porque ellas consideraban que a partir del voto podían alcanzar el poder, llegar al Parlamento y de esa manera transformar la sociedad. Lejos de desalentarse, los esposos Crespo Campodónico pasaron a regentar una pensión en las cercanías del Instituto Nacional, continuando las tareas de promoción y desarrollo social, dando reconocido impulso a las bibliotecas públicas y estableciendo la Semana del Libro. Los nuevos empeños de Elida Luisa hicieron realidad el proyecto La Gota de Leche, programa nutricional para asegurar que todo niño en edad escolar recibiera un vaso de leche diario. Mientras desarrollaba este proyecto y administraba la pensión, Elida Campodónico de Crespo estudiaba en la Escuela Libre de Derecho, donde obtuvo el título de licenciada con la tesis La delincuencia de la mujer en Panamá, para convertirse en la segunda licenciada en leyes junto a Clara González de Berenguer. Dedicó esta nueva destreza a defender los derechos de los más pobres, los que esperaban justicia, los olvidados de los gobiernos oligárquicos. La educación era lo más importante, que para nosotros deberíamos siempre educarnos y eso es lo que nos iba a dar pues una vida onerosa. Y lo interesante es que ella con eso funda ese partido, o es parte de ese partido que le da pues el
el voto a la mujer, pues con la idea de que la mujer también fuera, al igual que el hombre, pudiera ocupar el mismo cargo público y tener los mismos deberes y derechos que el hombre, ¿no? En esas lides combativas brindó apoyo social, moral, legal y humanitario a las privadas de libertad, con programas de educación, formación y enseñanza de oficios prácticos. Trabajando junto a otras mujeres, fue creciendo como dirigente feminista hasta llegar a ser redactora del primer manifiesto del Grupo Renovación. Hay una forma de entender distinta cuál puede ser la participación y el compromiso de cada de las personas con su sociedad, con su pueblo, con la gente con la que convive, ¿no? Y eso tiene que ver con la ideología también que cada persona tenga. El concepto, lo que mueve a veces a mucha gente a tratar de crear, de ayudar a los demás, es la caridad. La caridad viene de una formación, sobre todo religiosa, determinada. En cambio, la solidaridad que hace que una persona haga otro tipo de cosas es diferente. Uno parte de... Y fundamentalmente hay una idea que creo que divide a ambas formas de enfocar su relación y su compromiso con la gente de su entorno, que es la idea de la justicia, quizá. El liberalismo había ganado casi todas las elecciones panameñas hasta 1950, igual que otros partidos promotores de cambios, aunque todos eran de cuna oligárquica. Era muy seria, pero era una mujer muy culta, muy preparada, muy intelectual, muy al día en todo. Y una mujer de distancias, una mujer que hizo muchísimo por la educación y por la mujer, una mujer que luchó para levantar la imagen de la mujer en un país donde las mujeres no valíamos nada. Con base en esos empeños sociales y revolucionarios, Elida Campodónico de Crespo fue reconocida como figura pública valiosa, siendo la primera latinoamericana en presidir una legación diplomática. Fue otra oportunidad para el desempeño de su vocación y solidaridad social al lograr el establecimiento de un programa de becas con el gobierno mexicano. Es que mi abuelo era un hombre que no le quitaba espacio a nadie. Él era una persona que dejaba que ella brillara por sí sola. Que hay hombres que son muy solares y que no dejan que los demás brillen. Él no, él era un hombre humano, sencillísimo. Era una persona, siendo un hombre tan brillante, era un hombre muy humilde en su forma de ser. Elida Campodónico de Crespo volvió a Panamá cuando ya frisaba los 60 años, abandonando todas las actividades de la vida pública para dedicarse a sus negocios privados. El Tribunal Electoral reconoce al matrimonio Crespo-Campodónico sus aportes a la cultura democrática panameña, principalmente los expresados en la educación, la formación humanista y la lucha feminista.